Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1371. El antiguo dios Chen-yun, que había sido demonizado por el cuerpo de pensamiento, se detuvo por un momento después de desatar una salva de ataques, su rostro se retorció en lucha. «Sálvame. Date prisa y sálvame». El antiguo dios Chen-yun gritó de dolor. Estaba claro que el dios antiguo Chen-yun había logrado mantener un poco de su mente y estaba tratando de luchar contra el cuerpo de pensamiento. Esta vista hizo que todos los miembros de la raza del dios gigante se detuvieran. Después de todo, el dios antiguo Chen-yun era miembro de la raza del dios gigante, y la raza del dios gigante se enfrentaba a una grave escasez de mano de obra. Un solo dios antiguo de rango 8 pico era extremadamente importante para la raza de dios gigante. Pero un momento después, el dios antiguo Chen-yun una vez más reveló un rostro frío y cruel. «Mueren, todos ustedes mueren». El antiguo dios Chen-yun se transformó en un rayo de luz blanca y atacó nuevamente, emitiendo una aura siniestra y escalofriante. Agitó los brazos, desatando una serie de espadas blancas contra el grupo. «Dios antiguo Sundermount, retrocede». Shin Wen gritó de inmediato. El dios antiguo demonizado Chen-yun era extremadamente poderoso y también era experto en intención temporal. El cultivo del dios antiguo Sundermount era demasiado bajo, por lo que quedarse en este lugar solo significaría su muerte. Dedo de dios gigante. Shin Wen hizo circular la energía de su línea de sangre y extendió su dedo. Estos ataques eran demasiado difíciles de esquivar, por lo que era mejor atacarlos de frente y destruirlos. ¡Bum! ¡Bum! Un deslumbrante rayo blanco de energía digital aniquiló la mayoría de las espadas blancas. En el otro extremo, Ancient God Resplendence, que tenía un rango máximo de 8, un poco más fuerte que el antiguo dios Chen-yun, pudo defenderse de los ataques ejerciendo toda su fuerza. En cuanto a Zhao Fen, podría usar la capacidad de observación del ojo espiritual de Dios, su intención de tiempo y parpadeo espacial, para esquivar por poco cada ataque. ¡Huelga! Shin Wen gritó. Tanto él como Ancient God Resplendence activaron las líneas de sangre de su raza de Dios gigante. Si bien aún no revelaron sus verdaderos cuerpos, aumentaron su poder y defensa. Simultáneamente usando una poderosa habilidad de combate de línea de sangre, desataron una enorme palma blanca de energía. El poder de esta palma de luz era simplemente tremendo, y también estaba infundido con el poder de la línea de sangre de la raza de Dios gigante. Fue una técnica extremadamente dañina y a gran escala. Sello de supresión de Dios del origen del caos. Zhao Fen usó su propio movimiento de ataque a gran escala. Hizo circular el poder divino del origen del caos en un gigantesco y sombrío sello que tronó hacia abajo. Los ataques del trío envolvieron toda el área. «Eso debería ser suficiente», dijo en voz baja Ancient God Resplendence. «Cuidado». Zhao Fen gritó de repente. ¡Bum! El antiguo dios Chen-yun se lanzó fuera de la destructiva tormenta, con una mirada malvada y sedienta de sangre en su rostro. «Matar». Cargó directamente hacia Shin Wen, agitando las palmas de las manos, enviando varias espadas blancas de energía. ¿Cómo podría ser esto? ¿Ni siquiera estaba herido? Ancient God Resplendence se sorprendió. El cuerpo de pensamiento que se le atribuye es muy anormal. Zhao Fen gritó. Justo cuando el dios antiguo demonizado Chen-yun estaba a punto de ser golpeado por esos ataques letales, desató una intención temporal de nivel extremadamente alto que le permitió esconderse en la parte más débil de los ataques. Los miembros de la raza del dios gigante ya tenían cuerpos físicos poderosos y defensas formidables. Después de sufrir heridas graves, usó Time Intent para curar rápidamente sus heridas. Este cuerpo de pensamiento poseía una intención de tiempo de nivel extremadamente alto, al menos nivel 8, quizás incluso nivel 9, y era extremadamente competente con él. Tuish. El pequeño gato ladrón se disparó sobre el hombro de Zhao Fen en un rayo de luz gris plateado. ¿Los miembros de Ancient Soul Hall están a punto de llegar? La expresión de Zhao Fen se atenuó.
Anteriormente, si los 5 lograban aumentar un poco su fuerza, podrían haber tenido la oportunidad de luchar contra el trío de Ancient Soul Hall. Pero ahora, el dios antiguo Chen Yun se había convertido inesperadamente en un enemigo. Si el trío de Ancient Soul Hall llegaba ahora, la situación se volvería aún más peligrosa. Tenemos que resolver la situación del dios antiguo Chen Yun lo más rápido posible. Zhao Feng se disparó al lado de Xin Wen y le dijo lo que estaba pasando con Ancient Soul Hall. Trabajen juntos y mátenlo. Xin Wen tomó inmediatamente su decisión. Él y el resplandor del dios antiguo cargaron para tomar al dios antiguo Chen Yun de los lados. Xin Wen todavía extendió su dedo, que vibró con una energía formidable. Ancient God Resplendence, por otro lado, usó un conjunto de habilidades de combate de tipo agua. El cielo estaba lleno de palmeras gigantes de agua que se elevaban como olas. El antiguo dios Chen Yun ahora tenía muy poco espacio en el que poder esquivar. Ojo del diablo del alma de las llamas. Zhao Feng ahora desató el Eya Intent que había estado reuniendo en una técnica de línea de sangre de ojos. La mayoría de sus técnicas de línea de sangre ocular eran ataques que requerían centrarse en su objetivo, y no cubrían un área muy grande, por lo que le resultaría muy difícil golpear al dios antiguo demonizado Chen Yun. Por lo tanto, Zhao Feng usó un arte de ilusión del alma en su lugar. Mientras el dios antiguo Chen Yun perdiera el control de su mente y se ralentizara, sería mucho más fácil de atacar con otras técnicas de línea de sangre ocular. BZZZ. Uom. Una niebla escarlata salió corriendo del ojo izquierdo de Zhao Feng. Esta ardiente energía del alma roja cubría un área bastante grande, y el dios antiguo Chen Yun, ya restringido, no tenía a dónde correr. Eso golpea. Se regocijó el antiguo dios resplandor. El cuerpo de pensamiento que controlaba al dios antiguo Chen Yun seguramente se habría visto afectado por la técnica de línea de sangre de Zhao Feng y probablemente su capacidad para controlar a Chen Yun se reduciría considerablemente. Pero el resultado no fue lo que imaginaban. Matar. Después de ingresar al rango del arte de ilusión del alma de Zhao Feng, el dios antiguo Chen Yun apenas se vio afectado y se dio la vuelta para cargar contra el resplandor del dios antiguo. ¿Cómo podría ser esto? El resplandor del dios antiguo gritó alarmado. Zhao Feng también estaba bastante desconcertado. Aunque no había usado su energía de origen, su técnica de línea de sangre ocular no era tan débil. Al pensarlo cuidadosamente, Zhao Feng concluyó que no era porque su técnica de línea de sangre ocular fuera demasiado débil. El Toad Body fue casi con certeza algún experto incomparable en el pasado. De lo contrario, no poseería una intención temporal tan formidable. Sin embargo, incluso después de todo el tiempo que había pasado, y aunque era solo un cuerpo de pensamiento en este punto, todavía podía tener una resistencia tan alta a los ataques del alma. Solo había una posibilidad. Este cuerpo de pensamiento pertenecía a una raza antigua poderosa y única que era extremadamente resistente a los ataques del alma. En este momento. Tumblr. Varias explosiones se pudieron escuchar desde la entrada. Ellos vienen. La expresión de Zhao Feng se hundió. El dios antiguo demonizado Chen Yun era demasiado difícil de tratar, y el grupo no tuvo tiempo suficiente para capturarlo. Y ahora, el trío de Ancient Soul Hall estaba aquí. ¿Hay alguien más? La cabeza del antiguo dios Chen Yun se inclinó mientras giraba sus fríos ojos hacia la entrada. ¡Bum! ¡Bum! La entrada fue destrozada por un ataque de poder divino. El trío de Ancient Soul Hall, con una leve sonrisa en sus rostros, entró lentamente. Salón del alma ancestral. Una mirada de desesperación apareció en el rostro de Ancient God Resplendence. Si el dios antiguo Chen Yun no hubiera sido demonizado, podrían haber tenido la oportunidad de contraatacar. El trío de Ancient Soul Hall escaneó el área y sus rostros se congelaron en estado de shock. Originalmente creían que los miembros de Giant God Race estarían esperando para conocerlos, pero las cosas resultaron ser completamente diferentes de lo que imaginaban. Jaja, qué risa. Peleando entre ellos en un momento como este. El rango máximo 8 del Salón del Alma Antigua se rió de buena gana.
Sin embargo, el dios antiguo de rango 9 y el dios antiguo Jailsea notaron algo extraño sobre el dios antiguo Chen Yun. Está bajo el control de un cuerpo de pensamiento. El antiguo dios Jailsea sonrió divertido. Buen señor, ¿por qué no trabajamos juntos y matamos a esta gente? Gritó el antiguo dios Jailsea. El dios antiguo Chen Yun claramente había sido infectado y controlado por un pensamiento maligno, lo que hizo que se volviera contra la raza del dios gigante. El hecho de que el dios antiguo Chen Yun todavía estuviera vivo indicaba que era extremadamente fuerte, lo suficientemente fuerte como para que los demás que trabajaban juntos no hubieran podido matarlo en el breve tiempo disponible. ¿Oh no? La expresión de Xin Wen se atenuó. El dios antiguo Chen Yun estaba bajo el control de un cuerpo de pensamiento, y este cuerpo de pensamiento era inherentemente insensible, solo quería matar personas. Xin Wen en realidad había esperado que el salón del alma antiguo atacara inmediatamente al dios antiguo Chen Yun, obligando al cuerpo de pensamiento a contraatacar contra el salón del alma antiguo y ayudar a la raza del dios gigante. Nunca hubiera esperado que el dios antiguo Jailsea fuera tan cauteloso. No solo no tenía prisa por atacar, sino que incluso trató de establecer una buena relación con el dios antiguo poseído Chen Yun. Por un momento, todos estaban mirando al antiguo dios Chen Yun. Su mente estaba delirando y extremadamente inestable. Nadie sabía qué decisión tomaría. Tui. El dios antiguo Chen Yun miró a los miembros del salón del alma antigua, su expresión se torció de rabia. Los 3 miembros de Ancient Soul Hall palidecieron ligeramente. Había algo extraño en la expresión del dios antiguo Chen Yun. Lógicamente hablando, el cuerpo de pensamiento que controla al dios antiguo Chen Yun no debería tener ninguna hostilidad particular hacia ellos, y sin embargo, vuestros cuerpos tienen su valor. La expresión del antiguo dios Chen Yun se volvió salvaje como si estuviera a punto de explotar con rabia y odio sin fin. Uy. El dios antiguo Chen Yun disparó hacia el trío del salón del alma antigua. Mata, mata, mata. Su boca constantemente murmurando estas palabras y su cuerpo hirviendo con furia e intención asesina, desató locamente ataque tras ataque. Suosh. El aire estaba lleno de hojas blancas de energía, como si el cielo mismo se estuviera cayendo. ¿Qué está sucediendo? Se ha vuelto loco. El dios antiguo de rango 9 del salón del alma antiguo soltó alarmado. El antiguo dios Jailsea no dijo nada, su expresión se oscureció. El cuerpo de pensamiento adjunto al dios antiguo Chen Yun parecía tener un rencor extremadamente profundo contra ellos. Fue tan malo que el dios antiguo Chen Yun los convirtió en su objetivo número 1 en el momento en que aparecieron. ¡Boom! El dios antiguo Jailsea agitó una palma, desatando varias palmas de energía para luchar contra los ataques del dios antiguo Chen Yun. Los miembros de la raza del dios gigante estaban atónitos. Esta escena no era algo que esperaran. Anteriormente, el dios antiguo demonizado Chen Yun atacó por un instinto cruel y sediento de sangre, pero ahora, el dios antiguo Chen Yun estaba atacando al trío del salón del alma antigua como si hubiera una razón extremadamente importante detrás de esto. Existía la posibilidad de que, cuando estaba vivo, este cuerpo de pensamiento tuviera un rencor increíblemente profundo contra el salón del alma antigua. Sin embargo, el tesoro del legado ancestral siempre había estado bajo el control de la raza del dios gigante. La gente de Ancient Soul Hall nunca debería haber estado aquí antes. Matar. Susurró Xin Wen. No hubo tiempo para pensar en estas cosas. Escapar era mucho más importante. El dios antiguo demonizado Chen Yun era mucho más fuerte de lo que era antes de ser poseído. Si trabajaban junto con él, en realidad tenían una posibilidad aún mayor de escapar. Uy. 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 Los miembros de Jiangot Raze y Zhao Fen cargaron contra el trío del Ancient Soul Hall. Matar. El antiguo dios Chen Yun rugía constantemente mientras atacaba. La intención de tiempo de alto nivel envolvió al dios antiguo Jailsea, afectando constantemente su condición. Dedo de dios gigante. Xin Wen hizo circular su línea de sangre de la raza de dios gigante y desató su formidable ataque de alto nivel.
Llama del ojo del relámpago de la tribulación. Zhao Feng abrió su energía de origen y desató una poderosa técnica de línea de sangre de Tribulation Lightning. Después de desatar una salva de ataques, Zhao Feng y los demás comenzaron a huir. Aunque podrían luchar contra un dios señor de medio paso en este momento, en una lucha a largo plazo, seguirían siendo los perdedores. Ni siquiera pienses en escapar. El dios antiguo Jailsea hizo una mueca mientras lo perseguía. Matar, matar. Los ojos del dios antiguo Chen Yun estaban rojos como la sangre, su mente guiada por la furia y la intención asesina mientras atacaba locamente al dios antiguo Jailsea. La intención temporal de alto nivel descendió sobre el dios antiguo Jailsea, lo que hizo que se ralentizara. Maldita sea, este sinvergüenza. El dios antiguo Jailsea se enfureció. El dios antiguo demonizado Chen Yun era extremadamente rápido y tenía una resistencia aún mayor a los ataques del alma que su propia raza del alma antigua, lo que lo hacía extremadamente difícil de tratar. Además, el dios antiguo Jailsea y los demás aún no tenían idea de cómo habían ofendido al cuerpo de pensamiento que controlaba al dios antiguo Chen Yun. Capítulo 1372. Estaban fuera. Una mirada de felicidad apareció en el rostro de Ancient God resplandece. Ella nunca imaginó que podrían escapar tan suavemente gracias al dios antiguo Chen Yun. No puedes escapar. Los furiosos rugidos del dios antiguo Jailsea se podían escuchar desde el interior del edificio Eavenslegaki Race. El grupo de Zhao Feng había huido del edificio Eavenslegaki Race, y no importaba cuán fuerte fuera el dios antiguo Chen Yun, no podía detener al trío solo del Salón del Alma Antigua. El equipo del dios antiguo Jailsea tampoco tuvo tiempo de luchar con el dios antiguo Chen Yun. Su objetivo era tomar el sello del dios antiguo y matar a Zhao Feng y a los miembros de la raza del dios gigante. Uy. 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 3 figuras lúgubres y un destello de luz blanca salieron del edificio juntos. Matar. Todos deben morir. El dios antiguo Chen Yun se había vuelto loco hace mucho tiempo, y miró con ojos llenos de odio e intención asesina al trío del Salón del Alma Antigua mientras los atacaba sin atención. Este sinvergüenza. El antiguo dios Jailsea temblaba de ira. Si no fuera por el dios antiguo Chen Yun, hace mucho tiempo habrían capturado a todo el grupo de Zhao Feng. ¿Por qué este dios antiguo Chen Yun los odiaba tanto y por qué insistió en oponerse a ellos? Han escapado. Dijo el dios antiguo de rango 9. Después de ellos. El trío de Ancient Soul Hall, naturalmente, no podía permitir que Zhao Feng volviera a correr, por lo que inmediatamente despegaron en su persecución. Pero el dios antiguo Chen Yun fue aún más rápido. BZZZZ. Extrañas ondas de energía envolvieron al equipo del dios antiguo Jailsea. Volaban extremadamente rápido, pero el grupo de Zhao Feng se alejaba cada vez más. Largarse. El antiguo dios Jailsea maldijo mientras cortaba con la palma. Tuish. El dios antiguo Chen Yun esquivó fácilmente este golpe del dios antiguo Jailsea, pero cuando esa palma negra de energía pasó al dios antiguo Chen Yun, un feroz cocodrilo negro se abalanzó sobre ella. Mientras el cocodrilo volaba, se expandió rápidamente hasta que tuvo el tamaño de una pequeña casa, sus mandíbulas se cerraron alrededor del dios antiguo Chen Yun. Este cocodrilo negro era la bestia del alma del dios antiguo Jailsea. Uno de sus ataques fue devorar las almas de extrañas criaturas. Sin embargo, el cuerpo de pensamiento dentro del dios antiguo Chen Yun era extremadamente resistente a los ataques del alma. Además, Time Intent ralentizó enormemente la velocidad a la que el cocodrilo podía dañar el cuerpo del pensamiento, y el dios antiguo Chen Yun estaba aprovechando al máximo esta oportunidad para luchar contra la bestia del alma. Vamos. Antes de que este sinvergüenza salga, matamos a Xin Wen y a los demás y recuperamos el sello del dios antiguo. Ladró el dios antiguo Jailsea. El grupo que huía de Zhao Feng de repente sintió que una enorme energía siniestra se acercaba rápidamente. La Ancient Soul Race originalmente era experta en velocidad, y Ancient God Jailsea era un dios lord de medio paso, mucho más rápido que cualquiera de los demás. No está bien. Se escaparon del dios antiguo Chen Yun.
dijo de inmediato el dios antiguo Sundermount. Originalmente creían que el dios antiguo Chen Yun podría retrasar a los 3 miembros del Salón del Alma Ancestral el tiempo suficiente para que pudieran escapar. Sin embargo, el dios antiguo Chen Yun solo era algo problemático de tratar. No tenía la capacidad de mantener presionado un dios señor de medio paso. No pienses en ir a ningún lado. El antiguo dios Hailsea se rió de todo corazón mientras hacía circular su poder divino y la energía del alma y extendía una palma. Kaboom. Vastas olas negras surgieron hacia adelante. Esquivar. Shin Wen dijo de inmediato. El ataque del alma del dios antiguo Hailsea contenía intención de agua de nivel 9, y una vez que uno fuera golpeado por este ataque, les resultaría muy difícil escapar. Además, este ataque de alma también contenía Shadow Intent, que tendría un efecto enorme en Soul Intent y haría que el poder de lucha de uno cayera. Si Ancient God Resplendence o Ancient God Sundermount fueran golpeados por esta técnica, sus almas se sumergirían casi instantáneamente en su interior. No podemos escapar, dijo Zhao Fen sin rodeos. Después de intercambiar algunos mensajes, todos llegaron a un acuerdo. ¡Boom! Un momento después, Shin Wen, Ancient God Resplendence y Ancient God Sundermount activaron completamente sus líneas de sangre, llenando el mundo con una luz blanca cegadora. Cuando la luz se dispersó, 3 enormes gigantes se alzaron sobre la tierra. Una energía de línea de sangre que podría intimidar a todos los seres vivos se extendió de inmediato por el mundo. Un contraataque desesperado. El dios antiguo Hailsea se burló. En su opinión, Shin Wen y su equipo sabían que no había posibilidad de escapar, por lo que decidieron luchar con todas sus fuerzas por una esperanza de supervivencia. La bestia del alma del dios antiguo Hailsea estaba siendo utilizada para contener al dios antiguo Hailsea, debilitándolo un poco. Sin embargo, al tomar el rocío espiritual purificador del alma celestial, todas las heridas de su alma habían sido curadas y había vuelto a su condición máxima. Su intención del alma incluso se había fortalecido un poco. Shin Wen muere. El cuerpo del antiguo dios Hailsea se contorsionó en un cuerpo de alma translúcido de tono negro como la boca del lobo, exudando una presión de alma aterradora. Is. Una ola negra tras otra emergió alrededor del dios antiguo Hailsea, y unos momentos después, había creado un mar embravecido. De repente, las olas comenzaron a torcerse, formando una gigantesca garra esquelética que barrió hacia Shin Wen. Uy. Aunque el cuerpo de Shin Wen era enorme, al usar Wind Intent, aún podía moverse muy rápido. Después de esquivar el ataque del dios antiguo Hailsea, Shin Wen sacó un dedo. Frente a este enorme dedo, el trío de Ancient Soul Hall solo pudo retirarse. Al no correr, en realidad nos estás ahorrando algo de esfuerzo. Los otros 2 miembros de Ancient Soul Hall lanzaron sus propias Soul Beas. Uno era un rinoceronte con púas creciendo en su espalda mientras que el otro era un lagarto delgado. Después de consumir energía del alma, estas 2 bestias del alma crecieron rápidamente y luego desataron ataques de alma contra el dios antiguo Sundermount y el resplandor del dios antiguo. Escoria del Salón del Alma Antiguo, muere. El dios antiguo Sundermount rugió mientras reunía el intento terrestre del mundo y golpeaba. La batalla estaba en marcha. El dios antiguo Sundermount luchó contra el dios antiguo de rango 8 del Salón del Alma Antiguo, mientras que el resplandor del dios antiguo luchó contra el dios antiguo de rango 9. Mientras tanto, Zhao Fen y Shin Wen trabajaron juntos para lidiar con el dios antiguo Hailsea. Llama del ojo del relámpago de la tribulación. Zhao Fen permaneció detrás de Shin Wen todo el tiempo, ocasionalmente usando técnicas de línea de sangre en el dios antiguo Hailsea. Mocoso, si estas técnicas de linaje ocular son todo lo que tienes, no hay necesidad de que sigas mostrándoselas a este anciano. El dios antiguo Hailsea se burló. Aunque las técnicas de línea de sangre de Zhao Fen podrían desatarse instantáneamente, Ancient God Hailsea podía sentirlas, esquivarlas para que no golpearan ningún punto vital y usar artes del alma defensivas para reducir en gran medida su poder. Zhao Fen, fingiendo no escuchar, continuó disparando técnicas de línea de sangre ocular.
Independientemente de lo que dijo el dios antiguo Jailsea, las acciones de Zhao Fen fueron cruciales para evitar que el dios antiguo Jailsea concentrara todo su poder en Xin Wen. Dedo de dios gigante. Xin Wen terminó de reunir poder y recogió la intención de los 5 elementos circundantes en su dedo. Brum. La tierra se partió, dejando un enorme cráter. Todas estas personas se han vuelto más fuertes, particularmente Xin Wen y Zhao Fen. La expresión del dios antiguo Jailsea se oscureció. El cultivo de Zhao Fen ya estaba al borde de la cima del rango 8, mientras que Xin Wen, después de su reclusión, estaba cerca de la cima del rango 9. Anteriormente, Ancient God Jailsea estaba completamente seguro y había prestado poca atención al equipo de Jian God Race. Pero en la situación actual, necesitaría ejercer toda su fuerza. Además, no tenía tiempo que perder. Una vez que llegara el dios antiguo Chen Yun, la situación se volvería problemática. Realmente es hora de terminar con esto, dijo con indiferencia el dios antiguo Jailsea. Swish. Una perla negra como boca de lobo apareció frente a él, y se oyeron débilmente gritos agudos desde el interior. El antiguo dios Jailsea abrió la boca y se tragó esta perla. ¡Bum! El cuerpo del dios antiguo Jailsea se hinchó de inmediato y comenzó a emitir una energía del alma fría y siniestra. El mundo mismo parecía volverse mucho más sombrío. Rugido aniquilador de almas. El cuerpo del alma del dios antiguo Jailsea de repente se volvió redondo y regordete. Luego abrió la boca y escupió un tornado de tono negro. A medida que este tornado giraba rápidamente, creó una poderosa fuerza de succión que absorbió la energía circundante y atrajo las almas de los demás. ¿Qué está sucediendo? El antiguo dios Sundermoon gritó alarmado. De repente sintió como si su alma fuera sacada de su cuerpo hacia ese tornado negro. Cerca de allí, Ancient God Resplendence estaba en condiciones algo mejores, pero con su alma constantemente tironeada, no podía luchar con toda su fuerza. El anciano se ha llevado la perla de Nethersoul. Planea terminar la batalla aquí mismo. El dios antiguo de rango 9 del Salón del Alma Antiguo estaba eufórico. La perla del alma abisal fue creada por los expertos de Ancient Soul Hall mediante el uso de una técnica única para extraer almas poderosas y refinarlas juntas. Al usar la perla como fuente de energía para ciertas artes secretas del alma, inmediatamente podría llevar su poder a otro nivel. ¿Oh no? Una expresión de solemnidad sin precedentes apareció en el rostro de Xin Wen. La carta de triunfo de un dios señor de medio paso fue suficiente para herir gravemente o incluso matar a un dios antiguo de rango 9. Además, la carta de triunfo del dios antiguo Jailsea era un ataque de alma, lo que lo hacía aún más peligroso. El tornado negro que giraba rápidamente era enorme y emitía una poderosa fuerza atractiva. Incluso Xin Wen no pudo evitarlo por completo. También sabía que, siempre que incluso una pequeña parte de su alma fuera golpeada por ese tornado, el resto de su alma sería lentamente atraída y hecha pedazos. Ni siquiera Zhao Fen sería de mucha ayuda contra un ataque de alma a tan gran escala. Si ese es el caso, esto es todo lo que puedo hacer. Xin Wen se quedó inmóvil como una montaña gigante. ¿Esperando morir? El dios antiguo de rango 9 del Salón del Alma Antigua sonrió. No había forma de que Xin Wen pudiera detener el movimiento asesino del dios antiguo Jailsea, especialmente porque era un ataque de alma. Parecía que Xin Wen sabía que no había forma de detenerlo y se había rendido. Pero el dios antiguo Jailsea de repente sintió que el mundo había cambiado de alguna manera. ¡Bum! En este momento, Xin Wen estalló con un poder divino de línea de sangre suprema. Al mismo tiempo, una energía misteriosa salió de su alma y se filtró en el mundo. De repente, la única energía que quedaba en el mundo era la energía de los 5 elementos. Todos los demás tipos de intención y energía habían sido suprimidos o expulsados. ¡Uy! En el momento en que se desató esta energía, el tornado negro se detuvo. Aunque fue un ataque de alma, todavía estaba afectado. El intento de la sombra retrocedió lentamente, e incluso el intento de agua de nivel 9, afectado por el poder mental de Xin Wen, fue fuertemente reprimido. ¿Qué está sucediendo hoy? Esta energía.
Los dos miembros de Ancient Soul Hall de repente sintieron que sus almas, Intens y todos los demás tipos de energía estaban siendo tan fuertemente reprimidos que eran imposibles de usar. Este es, el poder de una ley. El dios antiguo Jailsea estuvo aturdido durante algún tiempo antes de que finalmente lograra hablar. Como un dios señor de medio paso, naturalmente entendió que era esta energía. Una ley era una existencia suprema que residía por encima de la intención del nivel 9, y solo un dios señor podía ejercerla. Este era un reino con el que solo había podido soñar. ¿Este es el poder de una ley? Zhao Feng estaba estupefacto. En este momento, toda la energía del mundo, incluido el tornado de color negro de la antigua diosa Jailsea, estaba siendo reprimida por el poder de un dios señor, y todo se estaba ralentizando. Si ese es el caso, Xin Wen debería poder bloquear el ataque. Zhao Feng enfocó su mirada, y su ojo izquierdo comenzó a vibrar con ella intenta brillar con un brillo de ensueño. Duplicación del ojo de Dios. El ojo izquierdo de Zhao Feng se centró en el tornado negro. Normalmente, incluso si usara todo su poder, a Zhao Feng le resultaría muy difícil duplicar con éxito la carta de triunfo de un señor dios de medio paso. Pero en este momento, mientras se debilitaba el poder del tornado negro, había posibilidades de éxito. ¡Boom! El tornado negro enormemente debilitado y reprimido se estrelló contra Xin Wen, pero Xin Wen se mantuvo como una montaña sin edad, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Lo bloqueó. El corazón del antiguo dios Jailsea se apretó. Xin Wen usó un arte secreto, usando algo de energía oculta en su cuerpo, y de hecho logró bloquear su movimiento asesino. HMPH, al usar esta energía del señor Dios, has llegado al final de tu carcaj. ¿Cuánto tiempo podrás durar? El antiguo dios Jailsea se burló fríamente mientras cargaba, preparándose para atacar. De repente, sin embargo, sintió que algo extraño estaba sucediendo detrás de él. Al barrer con su sentido divino, inmediatamente hizo una mueca. En algún momento, un ojo del cielo plateado apareció detrás de él. De repente, este ojo plateado expulsó una niebla de ensueño, de la cual surgió un tornado de tono negro que inmediatamente envolvió al grupo de 3 del dios antiguo Jailsea. Capítulo 1373. Duplicación del ojo de Dios. Rugido aniquilador de almas. Un tornado de tono negro repentinamente cargó y envolvió al trío de Ancient Soul Hall. Se podía ver que el cuerpo del alma del dios antiguo de rango 8 pico se arrastraba inmediatamente hacia el tornado y se aplastaba en pedazos, transformado en energía para el tornado que solo aumentaba su poder. El dios antiguo de rango 9 del Salón del Alma Antigua había sentido hace mucho tiempo este tornado, pero era imposible de esquivar, por lo que solo pudo hacer todo lo posible para resistir. ¿Cómo podría ser esto? Ese es mi arte secreto. El antiguo dios Jailsea se quedó estupefacto. Pero ante este peligro mortal, solo pudo activar sus artes secretas de defensa del alma. Oscuras corrientes de agua empezaron a fluir por su cuerpo. ¡Boom! Swish. El tornado de tono negro barrió el grupo de Ancient Soul Hall y se perdió en la distancia. ¡Tump! Los cuerpos de los dioses antiguos de rango 8 y rango 9 del Salón del Alma Antiguo cayeron al suelo. Sus almas ya habían sido arrastradas por el tornado y pulverizadas hasta que no quedó nada. Solo quedó el dios antiguo Jailsea, su cuerpo de alma aguada y negra flotando en el cielo, luciendo extremadamente tenue y débil. Después de todo, el rugido aniquilador de almas era su habilidad suprema, su carta de triunfo, por lo que estaba muy familiarizado con sus principios y sabía cómo contrarrestarlo. ¡Uy! ¡Uy! En una ráfaga de viento, esa energía que lo reprimía a todo se dispersó como una bocanada de humo. En la distancia, Xin Wen, con el rostro mostrando signos de fatiga, comenzó a encogerse. Usar el poder de Dios Señor colocó una enorme carga sobre su cuerpo. Incluso la más mínima negligencia al controlarlo habría causado un daño tremendo a su base. Tú, el dios antiguo Jailsea miró a Xin Wen con miedo. Justo ahora, Xin Wen pudo controlar el poder de un dios señor, lo que lo hirió gravemente. ¿Cómo conoces la técnica de mi alma secreta?
El antiguo dios Jailsea miró oscuramente a Zhao Feng. Después de usar el poder de un señor dios, Xin Wen estaba extremadamente débil. Todo lo que el dios antiguo Jailsea habría tenido que hacer era esperar el momento para atacar. Sin embargo, Zhao Feng utilizó algún tipo de método para usar su propia habilidad suprema contra él. Ninguno del trío de Ancient Soul Hall había predicho esto. Cogidos con la guardia baja, dos de los miembros de Ancient Soul Hall perdieron la vida mientras el alma de Ancient God Jailsea estaba gravemente herida. En la actualidad, solo tenía alrededor del 40% de su fuerza máxima como máximo. ¿Qué está pasando aquí? Ancient God Resplendence y Ancient God Sundermount estaban congelados en el lugar, con la mente en blanco. Habían sucedido demasiadas cosas justo ahora, todo demasiado increíble. Primero, estaba la técnica letal suprema del dios antiguo Jailsea destinada a quitarle la vida a Xin Wen, y luego Xin Wen estalló con la energía oculta del señor dios que intimidó al mundo y detuvo al grupo del dios antiguo Jailsea en seco. Después de eso, Zhao Feng usó repentinamente la técnica secreta del dios antiguo Jailsea y eliminó a dos de los tres miembros del equipo del Salón del Alma Antigua. ¡Uy! El ojo plateado del cielo en el cielo se desvaneció. La cantidad de energía consumida por la duplicación del ojo de Dios dependía de lo que se estaba duplicando, y duplicar el movimiento asesino de un Dios Señor de medio paso no tuvo un costo pequeño. ¿No estás preocupado por tu propia vida, sino por algo como esto? Zhao Feng miró al Dios antiguo Jailsea y sonrió. Jaja, incluso si los has matado a los dos, la fuerza de todo tu grupo todavía no es suficiente para lidiar con este anciano. El dios antiguo Jailsea se sorprendió al principio, pero luego se echó a reír a carcajadas. En primer lugar, era un dios señor de medio paso de la antigua raza del alma, por lo que era el más rápido de los presentes. En segundo lugar, Xin Wen acababa de terminar de usar el poder de un dios señor, por lo que no podría ejercer mucha fuerza en la batalla que se avecinaba. Y aunque no sabía cómo Zhao Feng había duplicado su habilidad secreta, definitivamente fue a un costo no pequeño, por lo que su fuerza probablemente también se había desplomado. En cuanto al resplandor del dios antiguo y al dios antiguo Sundermount, no estaba preocupado por ellos en absoluto. Matar. Zhao Feng gruñó. Los tres miembros de la raza del dios gigante se mudaron de inmediato. Odiaban a Ancient Soul Hall mucho más que a Zhao Feng. Zhao Feng y los otros tres cargaron contra Ancient God Jailsea. Llama del ojo del relámpago de la tribulación. Zhao Feng hizo circular el poder del rayo de tribulación y desató un rayo de llama del relámpago. El dios antiguo Jailsea todavía era extremadamente débil, y sus habilidades para sentir y resistir se habían debilitado, por lo que fue golpeado directamente por la llama del ojo del relámpago de la tribulación de Zhao Feng. Además, el poder de la llama del ojo del rayo de la tribulación dependía de la fuerza del rayo de la tribulación y de la cantidad. Tenía poco que ver con su intento ella intent. El antiguo dios Jailsea siseó de dolor, con un toque de alarma en su rostro. La técnica de la línea de sangre del ojo que Zhao Feng usó hace un momento era apenas más débil de lo que era antes. Dedo de viento ardiente. Xin Wen voló y extendió su dedo. Incluso sin usar la línea de sangre de la raza del dios gigante, todavía era muy fuerte y, junto con su profundo conocimiento, sus ataques aún podían causar un daño significativo. Boom. Boom. Crash. Por otro lado, Ancient God Resplendence y Ancient God Sundermount desataron innumerables palmas de energía en Ancient God Jailsea. Maldita sea y... El rostro del antiguo dios Jailsea se torció en una mueca desagradable. Con la muerte de los dos miembros de su equipo y sus propias heridas graves, ya no pudo lidiar con Zhao Feng y Xin Wen. Sin embargo, el dios antiguo Jailsea no estaba dispuesto a irse porque no quería admitir que había fallado. Esta era la tercera vez que fallaba, y esto ya no podía considerarse una mera pérdida, sino una derrota miserable, un completo desastre. Pero dado que lo superaban en número, si el dios antiguo Jailsea continuaba luchando, definitivamente estaría en desventaja. Este anciano se vengará. El dios antiguo Jailsea apretó los dientes y comenzó a huir.
Jaja, Dios antiguo Jail Sea, ¿no has olvidado algo? Zhao Feng se rió de repente. Oh no. El dios antiguo Jail Sea palideció de repente. Tuish. Un destello de luz blanca apareció frente a él y luego comenzó a cargar rápidamente contra él. Mata, mata. El dios antiguo Chen Yun, con su rostro salvaje e iracundo, apareció de inmediato frente al dios antiguo Jail Sea. Suosh. Varias hojas blancas de energía atravesaron el cuerpo del dios antiguo Jail Sea. Además, una extraña onda de energía apareció a su alrededor, lo que hizo que se moviera más lentamente. Uy. 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 En este momento, Zhao Feng y los miembros de la raza del dios gigante también llegaron. El antiguo dios Jail Sea se vio envuelto instantáneamente en una variedad de energías. Tui. El rostro del antiguo dios Jail Sea se torció en una mueca desagradable. Originalmente, creía que, incluso si no podía hacerle nada a Zhao Feng o Xin Wen, tampoco podrían hacerle nada a él. Con su velocidad, debería haber sido extremadamente fácil escapar. Por desgracia, el dios antiguo Jail Sea se había olvidado del sinvergüenza irritante que era el dios antiguo Chen Yun. Maldita sea, solo puedo pedir ayuda. El rostro del antiguo dios Jail Sea estaba horriblemente pálido. Que un dios señor de medio paso se viera obligado a buscar ayuda contra una manada de dioses antiguos de rango 9 y rango 8 fue uno de los momentos más humillantes en la vida del dios antiguo Jail Sea. Pero con el dios antiguo Chen Yun presente, simplemente no podía escapar. Si esto continuaba, las heridas en su alma solo empeorarían hasta que eventualmente le fuera imposible convertirse en un dios señor. Ancient God Jail Sea usó inmediatamente la ficha de mensaje para pedir ayuda al otro dios señor de medio paso y Yuen, ¿una solicitud de ayuda? Cuando Yuen recibió el mensaje, se detuvo de inmediato, su rostro se enfrió. ¿Qué equipo es el que entró en una región peligrosa de esta dimensión y está pidiendo su ayuda? Preguntó Ancient God Destruction Flow. Después de todo, esta dimensión estaba cubierta de tesoros. Incluso un dios señor de medio paso sería incapaz de resistir el encanto de algunos de los más preciosos. Mientras buscaban la ubicación de Xin Wen, los otros equipos definitivamente también estaban reuniendo recursos preciosos. El flujo de destrucción del dios antiguo acompañaba a Yuen, por lo que solo podía seguir a Yuen en busca del sello del dios antiguo. De lo contrario, también habría reunido los preciosos recursos que necesitaba, dejando la misión a un lado. El equipo de Ancient Sulais Ancient God Jail Sea. Encontraron al grupo de Xin Wen, pero fue derrotado y no tuvo otra opción que pedir ayuda. Una sonrisa escalofriante apareció en el rostro frío de Yuen. Yuen enfatizó particularmente las palabras Salón del Alma Antigua. Antes de entrar en este lugar, Dios Señor Aspecto Estelar enfatizó una y otra vez que las órdenes de Yuen debían ser obedecidas, o de lo contrario la otra parte tendría que asumir las consecuencias. Pero al final, los miembros de Ancient Soul Hall no habían hecho lo que dijo Godlord Stellar Aspect. ¿Cómo es posible? ¿El equipo del dios antiguo Jail Sea fue derrotado? El flujo de destrucción del dios antiguo se sorprendió. Aunque esperaba haber derrotado al dios antiguo Jail Sea, este tipo de derrota era demasiado absurdo. El otro miembro del equipo, un dios antiguo de rango 8 máximo, también encontró esto bastante difícil de creer. El equipo de Ancient God Jail Sea en realidad había sido derrotado y estaba buscando ayuda de los otros equipos. Repasemos. Ancient God Destruction Flow tenía una expresión bastante emocionada. Xin Wen y su equipo acababan de terminar de librar una gran batalla con el equipo del dios antiguo Jail Sea, por lo que sin duda estaban cansados y exhaustos. Si se apresuraran, tendrían la ventaja absoluta y podrían terminar las cosas de una vez por todas. E incluso podría burlarse del dios antiguo Jail Sea. La distancia es bastante grande, Yuen dijo en voz baja. ¿Podría ser que esa energía del destino me guió intencionalmente a este lugar? La expresión de Yuen se oscureció mientras pensaba para sí mismo.
No tenía este sentimiento antes, pero ahora, después de vincular la situación actual con muchos otros detalles, notó este punto. Mientras tanto, Zhao Feng y los miembros de la raza del dios gigante estaban persiguiendo al dios antiguo Jailsea. Vosotros, todos moriréis horribles. El cuerpo del dios antiguo Jailsea era extremadamente tenue y estaba en un estado demacrado. Solo podía hacer circular técnicas defensivas para reducir el daño que recibió. De repente, Zhao Feng se detuvo. Vamos, retrocedamos, respondió rotundamente Zhao Feng. ¿Por qué? Preguntó de inmediato el anciano God resplandece. Tenían la ventaja en este momento, y si continuaban persiguiendo, incluso tenían la posibilidad de matar al dios antiguo Jailsea. ¿Por qué tenían que retirarse ahora? Puede que haya otros expertos del Salón del Alma Antigua en esta dimensión, dijo Zhao Feng sin rodeos. El antiguo dios Jailsea estaba extremadamente ansioso antes, pero ahora, de repente se había calmado. Tenía que haber una razón para esto. Estas palabras alarmaron a los miembros de la raza de dios gigante. Había una alta probabilidad de que Zhao Feng tuviera razón. Si llegaran otros expertos de Ancient Soul Hall, no estarían en condiciones de luchar contra ellos. En cuanto al dios antiguo Chen Yun, había perdido por completo la cabeza. Si intentaban detenerlo, podrían terminar sufriendo un contraataque y convertirse en su objetivo principal. Uy. 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 El grupo de Zhao Feng se retiró repentinamente. ¿De verdad corrieron? La expresión del dios antiguo Jailsea se oscureció. Sus refuerzos estaban a punto de llegar pronto, pero el grupo de Zhao Feng se escapó de repente. Sus heridas eran aún peores ahora, por lo que no estaba en condiciones de detenerlas. Y además, el dios antiguo Chen Yun todavía lo perseguía obstinadamente. Uy. De repente, una energía helada que podría helar el alma vino desde la distancia. Tres figuras emergieron lentamente, su líder envuelto en hielo y nieve, solo exponiendo su rostro frío y elegante. Dios antiguo Jade de hielo. El antiguo dios Jailsea se regocijó. Jailsea, no pensé que serías tan descuidado como para ser golpeado tan mal, dijo rotundamente el dios antiguo Jade de hielo mientras volvía su mirada hacia el dios antiguo Chen Yun. El escalofrío que penetraba el alma viajó profundamente al cuerpo del dios antiguo Chen Yun, aparentemente aclarando un poco su mente. Ancient God y Jade también era un dios lord de medio paso, y la amenaza y la presión que traía consigo eran incluso más intensas que el Ancient God Jailsea en su apogeo. Vuestros cuerpos también tienen su valor. El antiguo dios Chen Yun, su rostro furioso y sombrío, se detuvo en el aire. Ahora se enfrentaba a dos señores dioses de medio paso, pero el dios antiguo Chen Yun todavía no se retiró de inmediato. Se podía ver cuánto detestaba a los miembros de Ancient Soul Hall. De repente, la expresión del dios antiguo Chen Yun parpadeó, más de la mitad de su rabia se desvaneció. Ven aquí, por aquí. Una voz de invocación que vino de su alma trascendió el espacio-tiempo para resonar en la mente del cuerpo de pensamiento. Esta voz de invocación era extremadamente cálida y familiar, e hizo que el cuerpo de pensamiento dentro del dios antiguo Chen Yun tuviera una mente extremadamente clara e hizo que quisiera responder urgentemente a esta convocatoria. Capítulo 1374. Ven aquí, por aquí. Una voz de invocación que vino de su alma trascendió el espacio-tiempo para resonar en la mente del cuerpo de pensamiento. La voz de invocación era una de las más íntimas y familiares. Calmó la rabia del cuerpo del pensamiento, haciéndolo más tranquilo y racional. Jailsea, ¿qué pasa con esta persona? ¿Dónde están Shin Wen y los demás? Preguntó con frialdad Ancient God y Jade. Cuando el dios antiguo Jailsea envió su súplica de ayuda, dijo que estaba siendo perseguido por Shin Wen y Zhao Feng. Por lo tanto, Ancient God y Jade inmediatamente dirigió a su equipo, naturalmente, para que ella pudiera tomar todo el crédito por sí misma. Pero cuando llegó, solo vio al antiguo dios Chen Yun. En cuanto a la situación del dios antiguo Chen Yun, el dios antiguo Jade de hielo de alguna manera lo sintió, pero ella aún le prestó poca atención. Se fueron corriendo. Esta persona también es miembro de la raza del dios gigante. Mátalo primero.
dijo el antiguo dios Jailsea de inmediato. El dios antiguo Chen Yun había arruinado repetidamente sus planes y era extremadamente problemático y difícil de deshacerse de él, dejando al dios antiguo Jailsea indignado. El dios antiguo Jailsea ahora odiaba al dios antiguo Chen Yun más de lo que odiaba a Zhao Fen y Xin Huyen. ¡Qué incompetente! Cuando regreses, me gustaría ver cómo le explicas las cosas al maestro del salón. Ancient God y Jade lanzó al Ancient God Jailsea una mirada desdeñosa. Era fácil ver que el dios antiguo Jailsea había encontrado hace mucho tiempo al grupo de Xin Huyen, pero por su propio egoísmo, no informó a los demás. No habría importado si hubiera completado la misión, pero el dios antiguo Jailsea falló, y había sufrido una derrota tan miserable que incluso había perdido a los 2 miembros de su equipo. El antiguo dios Jailsea se quedó en silencio. Esta también era su preocupación. Sin embargo, todavía tenía la oportunidad de salvarse. Siempre que pudiera hacer una buena actuación durante el resto de la misión y desempeñar un papel importante en la recuperación del sello del dios antiguo, el maestro del salón y el dios señor aspecto estelar probablemente no lo culparían. El dios antiguo Jade de Hielo avanzó y miró al dios antiguo Chen Yun. Dado que esta persona estaba siendo controlada por un cuerpo de pensamiento, ¿por qué estaba apuntando a Ancient Sulhor y por qué los odiaba tanto? En este momento, el dios antiguo Chen Yun se dio la vuelta de repente. Ya voy. El antiguo dios Chen Yun puso una expresión respetuosa mientras decía emocionado. Se transformó en un rayo de luz y voló en la distancia. No lo dejes correr. Gritó de inmediato el antiguo dios Jailsea. También estaba bastante confundido. ¿No había perdido la cabeza el dios antiguo Chen Yun? ¿No lo estaba atacando descuidadamente? ¡Qué velocidad tan increíble! La expresión de Ancient God y Jade se centró. Ella había subestimado un poco al antiguo dios Chen Yun. Quédate aquí y cuéntame todos tus secretos. Mientras Ancient God y Jade hablaba fríamente, todo el hielo y la nieve a su alrededor se expandieron. En un instante, un escalofrío helado llenó el mundo, congelando casi todo en seco. Pero este escalofrío estaba más dirigido al alma. El cuerpo del alma del dios antiguo Jailsea ya había sufrido heridas graves, y al instante le resultó difícil soportarlo. En la distancia, el cuerpo de pensamiento dentro del dios antiguo Chen Yun también sintió un escalofrío que lo invadía y no pudo evitar temblar. ¿Este dios señor de medio paso es incluso más fuerte que el dios antiguo Jailsea? Susurró el antiguo dios Chen Yun. El actual estaba mucho más tranquilo que antes y sabía observar y analizar. Pero incluso si Ancient God y Jade era más fuerte que Ancient God Jailsea, no podía ser detenido si quería escapar. El tiempo se desvanece. El antiguo dios Chen Yun gritó, su cuerpo explotó con intensas ondas de tiempo. Ocurrió una escena absurda. El antiguo dios Chen Yun ondeó con una luz extraña, todo su cuerpo se volvió transparente y luego, con un zumbido, se transformó en un insondable rayo de luz. Swish. Un momento después, el rayo de luz que era el dios antiguo Chen Yun ignoró el frío y se fue volando a una velocidad aún más rápida. Esto es, la mandíbula del dios antiguo Jailsea cayó. Ese dios antiguo logró huir mientras se enfrentaba al dios antiguo Jade de Hielo en su máxima fuerza. ¿Qué técnica de escape era tan extraña y poderosa? Los otros 2 miembros del equipo de Ancient God y Jade también estaban estupefactos. Esa no es una técnica simple del tiempo, sino un uso aún más profundo del tiempo. ¿Podría ese cuerpo de pensamiento haber pertenecido a esa raza antes de su muerte? El rostro frío y parecido al Jade del dios antiguo Jade de Hielo se volvió sombrío. Por un momento, su mente se vio envuelta en nubes de duda y sospecha. Si ese cuerpo de pensamiento realmente pertenecía a esa raza, entonces se encontró algo reacia a ofenderlo. Afortunadamente, su objetivo esta vez era Xin Huyen y su sello de dios antiguo. ¿En qué dirección se escapó el grupo de Xin Huyen? Preguntó con frialdad Ancient God y Jade. En la misma dirección que el miembro de Giant God Race fue hace un momento. Mientras tanto, Zhao Fen y los demás volaban con cautela. Después de todo, esta era una dimensión secreta cubierta en áreas peligrosas.
En su estado, la precaución era absolutamente necesaria. Vámonos lo más lejos posible de aquí, gritó Xin Wen. Si Ancient Sul-Ho tuviera otros miembros aquí, una vez que se reunieran, definitivamente vendrían en su persecución. En este momento, el grupo de repente notó algo extraño detrás de ellos. Escanearon con sus sentidos divinos y se sorprendieron de inmediato. Dios antiguo Chen Yun. El antiguo dios Sundermoon gritó alarmado. El dios antiguo demonizado Chen Yun había dejado una impresión extremadamente profunda en ellos. El antiguo dios Chen Yun ahora corría hacia ellos. Había renunciado a perseguir al dios antiguo Jailsea y ahora venía a atacarlos. El antiguo dios Chen Yun también vio al grupo de Zhao Fen, un indicio de ira apareció en su rostro. Sin embargo, el arte secreto que usó hace un momento para escapar del dios señor de medio paso lo había dejado bastante débil, y no estaba en condiciones de seguir luchando. Además, tenía una tarea más importante, por lo que de todos modos no tenía tiempo para meterse con el grupo de Zhao Fen. Su expresión ha cambiado mucho, gritó Zhao Fen. El antiguo dios Chen Yun estaba más tranquilo que antes, pero solo el cuerpo de pensamiento estaba en calma. El alma del antiguo dios Chen Yun probablemente ya estaba completamente reprimida. Tuish. El antiguo dios Chen Yun pasó volando junto al grupo y desapareció en la distancia. Es algo débil. ¿Podría ser que realmente hay otros miembros de Ancient Sul-Hol aquí? Preguntó de repente el antiguo dios Resplandor. El dios antiguo Chen Yun trató al salón del alma antiguo como si existiera un rencor profundamente arraigado entre ellos. A pesar de eso, el dios antiguo Chen Yun no continuó persiguiendo al dios antiguo Jailsea y ahora estaba huyendo en un estado debilitado. Esto significaba que era casi seguro que habían llegado otros expertos de Ancient Sul-Hol. Por lo tanto, el dios antiguo Chen Yun había determinado que no era rival para ellos y eligió huir. No, parece más como si estuviera ansioso por llegar a cierto lugar, dijo Zhao Fen. Pudo observar al antiguo dios Chen Yun más de cerca. ¿Deberíamos seguirlo? Preguntó Ancient God Resplendence. El cuerpo de pensamiento adjunto al cuerpo del dios antiguo Chen Yun indudablemente había vivido una vez en esta dimensión. El lugar al que estaba tan ansioso por llegar era casi con certeza un área extremadamente importante. En este momento, es mejor si nos alejamos de este lugar y encontramos un lugar para recuperarnos de nuestras heridas, sugirió Zhao Fen. Los cuatro estaban en pésimas condiciones. Si se encontraban con una manada de dioses Yao o algún otro peligro, probablemente todos estarían terminados. Hay una carrera del legado del cielo por delante. Los ojos del antiguo dios Sundermoon brillaron. Anteriormente, cuando entraron en el primer edificio de Avens Legaki Race, básicamente habían confirmado que este no era un terreno heredado de Avens Legaki Race. Por lo tanto, no estaba tan emocionado de ver otro edificio de Avens Legaki Race. Ese no es el único. Zhao Fen podía ver mucho más con sus ojos que los demás. Descubrió que había muchos más edificios de Avens Legaki Race. Además, estos edificios de Avens Legaki Race eran bastante únicos. Parecían haber sido equipados con maquinaria ofensiva, como si fueran fortalezas poderosas que pudieran usarse tanto para la ofensiva como para la defensa. Todos estos edificios mostraban signos de daños. Algunos de ellos incluso habían sido completamente destruidos, dejando solo montones de escombros. Tantos edificios de Avens Legaki Race. Dijo el antiguo dios Resplandor con sorpresa. Había visto mucho sobre la civilización Avens Legaki antes, pero nunca antes había visto tantos edificios de tipo bélico. Detener. Hay un grupo de dioses Yao dentro de esa enorme fortaleza gris. Zhao Fen se detuvo de repente y les envió un mensaje a los demás. Luego, el grupo dio la vuelta con cautela y continuó avanzando. Aquí tuvo lugar una guerra, susurró Xin Wen. Un lado estaba relacionado con la Avens Legaki Race, o podría haber sido la propia Avens Legaki Race. Conjeturó el antiguo dios Sundermoon. La raza Avens Legaki Race ocupó el tercer lugar entre las 10.000 razas antiguas. Eran una raza mítica con demasiadas leyendas. ¿Podría el antiguo maestro del tesoro del legado ancestral haber sido la raza del legado del cielo?
Preguntó Shin Wen pensativamente. El sello del dios antiguo era un artefacto divino especial forjado por Eavens Legaki Race, una llave que podría abrir esta dimensión. Esta dimensión también contenía muchos edificios de tipo bélico de Eavens Legaki Race, y parecía que había tenido lugar un evento importante aquí. Los otros dos miembros de la raza del dios gigante y Zhao Fen también comenzaron a sentir que el tesoro del legado ancestral era un terreno misterioso vinculado a la raza del legado del cielo. 5 días después, el grupo seguía volando por la misma región. En ciertos intervalos, verían otro edificio Eavens Legaki Race. Esa torre de plata gigante. Zhao Fen de repente centró su mirada en una enorme torre de metal Eavens Legaki Race. Esta torre plateada era mucho más alta que cualquiera de los otros edificios que habían visto y estaba muy bien conservada. Su experiencia previa le dijo a Zhao Fen que los edificios más completos y más grandes habían sido ocupados casi todos por dioses Yao, sin embargo, no había señales de ningún dios Yao viviendo en las cercanías de esta torre. Cuando se acercaron, Zhao Fen lo entendió de repente. Este edificio estaba tan bien conservado porque todas sus entradas estaban selladas. Los dioses ya ordinarios eran incapaces de entrar. Entremos en esa torre gigante y recuperémonos de nuestras heridas. Entonces, podemos pensar en qué hacer a continuación, sugirió Zhao Fen. Meow. El pequeño gato ladrón salió inmediatamente de la dimensión interespacial, sus ojos brillaban mientras miraba con gran interés la torre. Así es. Este gato es experto en las artes secretas de Eavens Legaki. Debería poder abrir esta torre. Se regocijó el antiguo dios resplandor. ¡Bum! El pequeño gato ladrón corrió rápidamente hacia la entrada y comenzó a buscar a tientas. Unos momentos después, las enormes puertas de metal comenzaron a abrirse. Una vez que el grupo entró, las puertas de metal se cerraron una vez más. Gato ladrón. Zhao Fen estaba asombrado. Una vez que entraron, el pequeño gato ladrón salió corriendo inmediatamente. Zhao Fen y los miembros de la raza del dios gigante primero encontraron un lugar para poder entrar en reclusión. Anteriormente, Ancient God Resplendence luchó contra el dios antiguo de rango 9, por lo que sus heridas fueron las más graves y su base había sido dañada. Shin Wen, al usar la energía del señor dios, también había dañado sus cimientos. Si estas heridas no se curaron rápidamente, obstaculizaría su cultivo futuro y se volvería aún más difícil de curar más adelante. Zhao Fen estaba en condiciones ligeramente mejores. Solo su Intent se había dañado significativamente. Después de consumir algunos medicamentos curativos, pudo recuperarse lentamente de sus heridas. Swish. Zhao Fen sacó una pieza reluciente de bambú de jade. En el momento en que lo sacó, una poderosa energía del tiempo envolvió su entorno, haciendo que todo se ralentizara. Moonlight Skill and Bow contenía Time Essence y era un tesoro para cultivar Time Intent. Incluso podría aumentar la capacidad del usuario para comprender la intención temporal. En este momento, la intención temporal de Zhao Fen ya había alcanzado el nivel 5. Una vez que tomó el Moonlight Skill and Bow, probablemente no necesitaría mucho tiempo para alcanzar el nivel 6. Uno tenía que darse cuenta de que los 5 elementos de Zhao Fen, el rayo de viento y otros tipos de intención estaban solo en la cima del nivel 6. Zhao Fen se tragó el Moonlight Skill and Bow y comenzó a cultivar. Capítulo 1375. Después de tragar un pedazo de Moonlight Skill and Bow, Zhao Fen inmediatamente sintió que el mundo entero se había vuelto increíblemente lento. Su alma y su mente estaban inmersas en un mundo extraño donde el tiempo a veces era más lento y otras más rápido. Time Essence realmente es extremadamente inusual. Zhao Fen se sorprendió. Su mente se sentía irreal e ilusoria a medida que emergían lentamente energías de intención extrañas y profundas. En este momento, la comprensión de Zhao Fen sobre la intención temporal aumentó en un nivel. Ni siquiera pasaron 20 días para que la intención temporal de Zhao Fen alcanzara la cima del nivel 5. No fue hace mucho tiempo que irrumpió en el nivel 5 de intención de tiempo, y ahora había alcanzado la cima del nivel 5.
Solo el Monolith Skill Bow podría producir un efecto tan maravilloso. Pero a pesar de que Zhao Feng había alcanzado la cima del nivel 5, todavía quedaba Time Essence. 20 días después, la energía de intención temporal alrededor de Zhao Feng se desvaneció y desapareció rápidamente. De repente, el cuerpo de Zhao Feng surgió con una maravillosa intención temporal, lo que provocó que el espacio a su alrededor se volviera anormalmente lento. Nivel 6. Zhao Feng abrió los ojos. Una pieza de Monolith Skill Bow había llevado su intención temporal del nivel 5 directamente al nivel 6. Realmente estuvo a la altura de su reputación como un tesoro para cultivar Time Intent. Zhao Feng ya tenía formidables poderes de comprensión debido al ojo espiritual de Dios, y el Monolith Skill Bow había aumentado aún más su capacidad para comprender la intención temporal. Esta fue también la razón por la que la intención temporal de Zhao Feng había ascendido en un nivel completo. En el nivel 6, la intención de tiempo ahora tenía algún poder básico y podría vincularse con las otras energías de intención para formar el poder divino del origen del caos. Por lo tanto, el poder divino del origen del caos de Zhao Feng aumentó en poder una vez más y ahora era casi incomparable entre los dioses antiguos de rango 8. También me he recuperado principalmente de la pérdida de energía ocular. Zhao Feng inspeccionó el estado de su cuerpo. Swish. Dejó la túnica del espacio-tiempo y regresó a la torre plateada gigante. Los otros miembros de la raza del dios gigante todavía estaban ocultos en el espacio, en cultivos aislados. Una poderosa energía de línea de sangre antigua llenó el aire. El de Xin Wen fue el más fuerte, cubriendo completamente las energías de los otros dos. Zhao Feng podía sentir una presión sanguínea invisible en su cuerpo. Xin Wen también tiene una impresionante capacidad de comprensión. Después de usar la energía de un dios señor para luchar contra un dios señor de medio paso, estoy seguro de que se ha vuelto mucho más fuerte, especuló Zhao Feng. Uy. En este momento, la enorme energía de la antigua línea de sangre comenzó a debilitarse. El aire onduló con pulsos espaciales azules cuando surgió Xin Wen. Mis heridas están en su mayoría curadas. Primero echemos un vistazo a este lugar, sugirió Xin Wen. Anteriormente buscaron en el tesoro de la raza del dios gigante, y también habían cosechado una cosecha bastante significativa de un edificio de la carrera del legado del cielo. Curar sus heridas no puede considerarse una tarea difícil. Además, la raza del dios gigante poseía formidables habilidades de recuperación para empezar, por lo que las lesiones ordinarias no eran algo de lo que preocuparse. Todo lo que realmente necesitaba hacer era estabilizar y ajustar su base. Milímetros. Zhao Feng aprobó la idea. Terminó su cultivo después de recuperar su Eye Intent precisamente porque quería explorar esta torre plateada. Quizás había peligros ocultos aquí, y quizás también había tesoros preciosos. El gatito ladrón está en el piso superior. Zhao Feng usó el enlace del contrato que tenían para estimar la ubicación del pequeño gato ladrón. De los muchos edificios de Avens Legacy Race aquí, esta torre plateada fue probablemente la mejor conservada. Por lo tanto, tenía que haber algo especial en esta torre de plata, o algún uso especial para ella. De lo contrario, el pequeño gato ladrón no habría expresado tanto interés en la torre plateada y habría corrido directamente al último piso. Además, debido a que había estado abandonado durante tanto tiempo, este edificio de Avens Legacy Race no tenía trampas activas. Zhao Feng y Xin Wen comenzaron a explorar juntos. No encontraron nada especial mientras exploraban, y los dos sintieron que esto no era más que una torre de metal ordinaria. Pero después de usar su habilidad de transparencia, Zhao Feng descubrió que la estructura de la torre de metal era increíblemente complicada. La pareja llegó rápidamente al piso superior. ¿Este es sí? Xin Wen se sorprendió. La escena en el piso superior tenía un diseño completamente diferente al de los pisos de abajo. Había máquinas desconocidas e innumerables pequeños tubos de cristal, todos apilados desordenadamente por toda la habitación. En el centro de la habitación había una enorme placa circular. Sobre esta placa se habían colocado 9 plataformas metálicas.
El pequeño gato ladrón estaba en medio de estas 9 plataformas, jugueteando con sus garras. ¿Qué está haciendo?, preguntó Shinuen. Innumerables líneas blancas casi imperceptibles cubrían la placa negra. Las garras del pequeño gato ladrón se deslizaban por estas líneas densamente apiñadas. Zhao Fen también tenía mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo el pequeño gato ladrón. Justo cuando estaba dispuesto a preguntar. BZZZZ. La placa circular negra de repente comenzó a destellar con una luz débil, y antiguas palabras parecidas a renacuajos comenzaron a emerger y fusionarse en las 9 plataformas de metal. Las 9 plataformas de metal se iluminaron al unísono, disparando rayos de luz desde sus lados y uniéndose para crear un nonágono. En el nonágono aparecieron varios colores, líneas y puntos de luz diferentes. Esto es, Zhao Fen examinó cuidadosamente esta escena, y luego su rostro se congeló en estado de shock. Este es el terreno del área circundante. Shinuen dijo de inmediato. Como dioses antiguos, siempre que hubieran pasado por un lugar, casi siempre podían recordarlo. La escena que tenían ante ellos les hizo recordar el terreno de esta zona. Meow. El pequeño gato ladrón comenzó a gritar y gesticular a Zhao Fen, con una mirada de desdén en su rostro. Shinuen inmediatamente miró a Zhao Fen. Solo Zhao Fen podía entender lo que decía el pequeño gato ladrón. Esta es una torre sensorial, dijo Zhao Fen sin rodeos. En esta dimensión, sus sentidos divinos y otros sentidos fueron todos extremadamente reprimidos a solo 1/10 parte de su poder original. Dado que esta área estaba plagada de peligros, no se atrevieron a correr imprudentemente. Sin embargo, esta torre sensorial fue construida por las grandes mentes de Avens Legaki Race y podría producir un mapa de un área extremadamente grande. Meow. El pequeño gato ladrón extendió una garra, una mirada de suficiencia en su rostro. 5 millones de li. Zhao Fen estaba asombrado. Sus sentidos divinos actualmente solo pueden alcanzar hasta 400.000 li como máximo. Sin embargo, esta torre sensorial podría crear un mapa del área dentro de un radio de 5 millones de li. Además, este era solo temporalmente el rango máximo de la torre sensorial, lo que significaba que este rango podría aumentarse. Por supuesto, el rango sensorial también podría reducirse, lo que permite obtener información más detallada y completa del área. El pequeño gato ladrón una vez más comenzó a jugar. El mapa se encogió rápidamente hasta que solo cubrió 500.000 li. Podían ver todo lo que sucedía en estos 500.000 li, incluido el número de dioses Yao. Incluso pudieron distinguir algunas imágenes borrosas. Fruta de cristal de sangre celestial. Shinuen de repente gritó. Hace solo un momento, vio un árbol enorme con frutos rojos en el mapa. En este árbol había 3 frutos vidriosos de color sangre, cada uno del tamaño de una cabeza humana. La fruta de cristal de sangre celestial reunió el ki de sangre de los cielos y la tierra y podría aumentar enormemente la vitalidad de uno. También podría fusionarse con ciertas líneas de sangre antiguas para aumentar su grosor. En su mejor momento, la raza del dios gigante cultivó el Dao del refinamiento corporal. Dio la casualidad de que la fruta celestial Bloodglass fue capaz de mejorar la línea de sangre de la raza del dios gigante. Meow. Con una mirada astuta en su rostro, el pequeño gato ladrón comenzó a conversar con Zhao Fen y Shinuen. El pequeño gato ladrón indicó que se quedaría aquí, usando la torre sensorial para observar los alrededores. Mientras tanto, Zhao Fen y Shinuen seguirían sus órdenes y reunirían valiosos recursos. Después de todo, con la torre sensorial, tenían un dominio completo de su entorno, lo que aumentaba enormemente las posibilidades de apoderarse de los tesoros. Ok. Zhao Fen y Shinuen estuvieron de acuerdo de inmediato. Shinuen tenía la misión de revivir la raza del dios gigante. Su objetivo principal al venir aquí fue reunir tantos tesoros como fuera posible. Zhao Fen y Shinuen abandonaron la torre. Al comunicarse con el pequeño gato ladrón, Zhao Fen pudo obtener fácilmente un mapa del área. Vamos aquí. Zhao Fen llevó a Shinuen a un área en ruinas y luego bajo tierra.
No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran varias rocas redondas y brillantes dentro del lecho rocoso. Estas son piedras de origen divino. Si se utilizan como recurso de cultivo, pueden condensar el poder divino. Si se usa en la batalla, puede absorber la energía en la piedra del origen de Dios para recuperar inmediatamente Yuan Qi y poder divino. Xin Wen dijo de inmediato. Aunque las piedras de origen divino no se podían comparar con el bambú celeste claro de luna o la piedra de esencia de espíritu abisal de jade, seguían siendo extremadamente valiosas. Además, Zhao Fen y Xin Wen no tuvieron que pagar ningún precio por estas piedras de origen divino. La pareja partió hacia el segundo destino. Este lugar era donde se podía encontrar la fruta de cristal de sangre celestial. Una manada de Dios Yao ocupó el área, haciéndola bastante peligrosa. Sin embargo, Zhao Fen y Xin Wen tenían una comprensión completa de cómo se distribuían los dioses Yao e incluso tenían una comprensión básica de sus niveles de cultivo, por lo que pudieron desarrollar fácilmente contramedidas. Los atraeré para que puedas entrar y llevarte la fruta de cristal de sangre celestial y los otros tesoros naturales que hay dentro. Zhao Fen había alcanzado el nivel 6 en intención de tiempo. Eso, combinado con su Space Intent, lo hizo extremadamente bueno corriendo. Tuish. Zhao Fen voló hacia el edificio, mató a algunos dioses Yao y luego corrió de inmediato. Para provocar al dios Yao de rango 9 en el edificio, también usó su ojo de transferencia espacial para lanzar ataques furtivos. Humano, estás buscando la muerte. Casi toda la manada de Yao God se movilizó para perseguir a Zhao Fen. A través del pequeño gato ladrón, Zhao Fen pudo ver claramente todo esto. Estaba bien preparado, huyendo directamente a la torre sensorial. La torre sensorial estaba bien conservada y sus defensas eran extremadamente formidables. Los dioses Yao estaban indefensos contra eso. Xin Wen aprovechó esta oportunidad para infiltrarse sin problemas en su nido, robando la fruta de cristal de sangre celestial y varios otros recursos de cultivo de intención temporal. Una vez que los dioses Yao se retiraron, Zhao Fen y Xin Wen se reunieron y se dirigieron hacia la siguiente área. Esta vez, obtuvieron algunas flores de vida de 9 loto de jade. Este recurso contenía poder divino puro, y las hojas de loto en la flor podrían mejorar el poder divino de un dios antiguo. Las 3 flores que obtuvieron tenían 9 hojas de loto. Con la ayuda del pequeño gato ladrón, la pareja saqueó locamente todos los preciosos recursos alrededor de la torre sensorial. Obtuvieron la mayoría de los recursos dentro de los 500.000 li de la torre. Más lejos, la información obtenida fue mucho más ambigua, aumentando el peligro. También hubo algunas áreas peligrosas o poderosos grupos de Yao God en los que los dos no se atrevieron a involucrarse. Un día, mientras la pareja se dirigía hacia otra ubicación, una imagen y algo de información se enviaron repentinamente a la mente de Zhao Fen. No está bien. Los expertos de Ancient Soul Hall se están acercando a esta área. Zhao Fen dijo de inmediato a Xin Wen. ¿Cuál es la situación?, preguntó Xin Wen. La torre sensorial podría proporcionar informes muy detallados. Aparte del dios antiguo Jailsea, hay otro dios señor de medio paso. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.